GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 29 de julio de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. El poeta latino Plutarco escribió Vidas Paralelas, en la que incluía personajes romanos y griegos que se asemejaban en hazañas y él los empataba con sus historias y existencias. Hoy, en Diálogos de la Historia, iniciaremos una serie de mexicanos ilustres que fueron contemporáneos, pero con pensamientos contrarios. Vidas paralelas con pensamientos divergentes. En esta ocasión, Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe. Ese será nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado y amigo, conocido por ustedes por su amor a la historia y además le gusta compartirla, que es lo más interesante. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy buenos días también al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de historia. Bueno, como música de fondo vamos a tener la que se escuchaba a principios del siglo XIX, que será nuestro tema. Nacho, contemporáneos y prácticamente coterráneos, ambos sacerdotes, nuestros personajes del día de hoy. Servando Teresa de Mier, conocido también como el Padre Mier, Servando Teresa, y Miguel Ramos Arizpe, coahuilense. Doctor, pues muy interesante esta iniciativa de usted en relación a formular una analogía a las vidas paralelas de Plutarco, que como se sabe eran textos en los que elaboraba él la reseña biográfica de un personaje griego, un personaje romano, y al final él establecía algunas similitudes y diferencias. Esos libros son pues clásicos, y uno de ellos, que es las vidas paralelas de Alejandro y César, fueron un factor determinante en un personaje que viene a tener una proyección muy grande gracias a una superproducción que se va a hacer cinematográfica, que es Napoleón Bonaparte, que es un portento en cuanto a político y militar. Y justo ahorita, antes de entrar al aire, estábamos hablando de cómo tristemente muchos de los genios de la historia, porque justo también uno de los personajes que vamos a abordar dicen que lo fue, que es el Padre Mier, son megalómanos, y obviamente un ejemplo claro también de eso es Napoleón. Y una de las características también de esta obra de Vidas Paralelas es que no se centraba tanto Plutarco en los datos biográficos duros de los personajes, como de las notas que permitían conocer cuál era su predisposición moral, cuál era su personalidad, cuál era su esencia. Más allá, decía, de informar si ganó o perdió una batalla, murieron 10,000 hombres, hay que hacer referencia a de qué manera bromeaba o cuáles eran los juegos que le gustaban, cuestiones que pudieran revelar cuál era la verdadera personalidad que subyacía al personaje histórico que estaba siendo analizado. Esta obra se escribió entre el año 96 y el 117 después de Cristo, y se compone de 48 biografías, pero de esas 22 son estrictamente las vidas paralelas. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de dos personajes que, como usted comenta, eran destacadísimos, intelectuales los dos. Uno de ellos, especialista en fugas de la prisión, tuvo 7, que las vamos a referir más adelante. El otro diputado que participó en la
en las Cortes de Cádiz para la primera Constitución española, que, como sabemos, fue base para todo el constitucionalismo latinoamericano, a pesar del poco tiempo que estuvo en vigor la Constitución de Cádiz. Lo cierto es que las ideas que allí se establecieron fueron fundamentales, no para, porque sabemos también lo importante que fue esa Constitución para el constitucionalismo mexicano, pero también para el latinoamericano y para establecer los sistemas políticos que rigieron una vez que las que eran las colonias, los que eran los dominios españoles, obtuvieron su independencia. Y uno de los aspectos esenciales, que creo que es lo que lo llevó a usted a hacer esta comparación, es que no obstante que ambos personajes eran cada uno por su cuenta grandes mentes y eran capaces de vislumbrar los pros y los contras de los distintos sistemas de gobierno, llegaban a puntos de vista distintos, pero también, y eso es algo que vamos a hablar cuando hablemos de Fray Servando Teresa de Mier, a él se le cataloga como un centralista, y lo cierto es que él afirmaba ser un federalista moderado, no un centralista como tal, mientras que Miguel Ramos Arizpe, era un federalista en toda la extensión de la palabra, y prácticamente la forma en la que se le puede catalogar a él, por algunas de las fuentes que consulté para este programa, era como de tomar de manera absoluta todo lo que hacía Estados Unidos de América. Todo lo que hacía Estados Unidos de América estaba bien, todo lo que había funcionado en ese régimen de gobierno era adecuado, y entonces si a ellos les funcionó el hecho de formar alianzas entre estados, pues entonces vamos a ser nosotros también unos Estados Unidos mexicanos. Y pues vamos a ver qué resultó, doctor. ¿Qué resultó? ¿Quién a final de cuentas fue el que logró imponer su punto de vista al debatir en uno de los primeros congresos que hubo? Y quién, en su caso, si puede verse de alguna manera, a pesar de que no se le dio la razón, pues la historia se le está dando, y creo que más o menos sabe a qué me refiero. Sí, sí. Hay detalles muy interesantes. La vida de Fray Servando Teresa de Mier, o el padre Mier, como dijo usted hace un momento correctamente, está llena de anécdotas, está llena de detalles, y yo quisiera empezar por la primera que se le conoce a él. En diciembre de 1794, siendo él un fraile dominico, pertenecía a esa orden, frente al virrey, frente al arzobispo primado de la Ciudad de México, frente a la gran cantidad de españoles de alta alcurnia, se atreve a decir algo que realmente es impresionante y que le va a marcar toda su vida, porque además a partir de ahí él va a quedar determinado. En base a qué lo dijo, no tengo la más mínima idea. Creo que la mayoría de la gente ha tratado de buscar la explicación. Lo que dijo fue concretamente que la Virgen de Guadalupe se había aparecido en México mucho antes que a Juan Diego, que había llegado de manos nada menos que de uno de los apóstoles de Cristo, y que al cual se le había comparado con Quetzalcóatl. Eso sí se conoció un poco, el que Quetzalcóatl, el dios Quetzalcóatl chica, era un hombre barbado, blanco, y probablemente lo relacionaban con algún misionero, algún evangelista, alguien que había viajado por todo el mar para traer a América, a los lugares, el evangelio. Eso podría resultar lógico, pero el que la Virgen de Guadalupe llegó de la mano de este evangelista es un poco difícil, y sin embargo esa expresión de él abrió para siempre para México una herida que todavía está viva. No sé qué opina. Claro, sí, doctor, y tiene mucha razón. Creo que fue una interpretación pues sabemos, ¿no? México es producto del sincretismo, lo hemos abordado en otros programas, y la interpretación de él es tal cual. Dice que la Virgen de Guadalupe, que no estaba pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, como usted bien lo comenta, y a partir de allí empieza una persecución en su contra, que lo lleva a estar preso en innumerables ocasiones, y ciertamente no se sabe
no se sabe cuál es el origen de esas ideas que él expuso. Creo que lo que él buscaba era, de alguna manera, no sé si usted esté de acuerdo conmigo o si tengo una opinión distinta, pero el tratar de defender que México tenía ya su propia, digamos, su propio sentido de lo religioso, sus propias creencias, muy independientemente de las de los, entre comillas, descubridores, de los conquistadores, que era algo que ya podía encontrar su origen en las raíces mismas del pueblo mexicano, muy al margen de que hubieran o no llegado los españoles a nuestro país. Y desde luego, él nace en territorio mexicano, pero y parte de su vida la vive en España, la vive, estuvo también en Inglaterra, donde se encuentra con grandes intelectuales, y es de la manera en la que él va formando esta concepción que después va a defender en el Congreso mexicano. Definitivamente, va a nutrir su mente con muchas cosas. En primer lugar, él era de Monterrey y no fantaseaba con que era de origen indígena ni nada por el estilo, sino que él establecía perfectamente que su familia tenía bastante poder económico y bastante influencia política. Y entonces él de alguna manera ha sido considerado como uno de los grandes genios de la historia de México, de las grandes cabezas de la historia de México. Y como dice, va a tener que salir huyendo, lo van a alcanzar, lo van a detener, y gran parte de su vida la va a hacer en Europa en estas primeras etapas, para luego regresar a dar una serie de lecciones muy interesantes en México. Y estamos hablando entonces de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Yo para ubicar un poquito en ese mismo contexto, si pudiéramos hablar de otro personaje contemporáneo, que ya usted mencionó algunos detalles, que había sido diputado de las Cortes de Cádiz. Recordemos que las Cortes de Cádiz se llevan a cabo en 1812. Así es. Sí, estamos hablando de José Miguel Rafael Nepomucemo Ramos de Arreola y Arizpe, que él nace en lo que entonces se conocía como provincias internas de Oriente, y hoy se conoce precisamente como Ramos Arizpe, ¿sí? Él nace el 15 de febrero de nace el 15 de febrero de 1775 y muere el 28 de abril de 1843. Desde un principio, él viene de una familia que era acomodada, ¿sí? Él no viene de una familia que no hubiera tenido oportunidades, pues obviamente su ascendencia es española, menor de los 9 hijos de un matrimonio que estaba formado por Ignacio Ramos de Arreola y Ana María Lucía de Arizpe. Él estudia en el seminario de Monterrey, se ordena sacerdote, que es algo que tiene en común también con el padre Mier, y fue nombrado cura propio de Real de Borbón. Continuó estudiando en la Universidad de Guadalajara y 5 años después se doctoró en filosofía, cánones y leyes. En las elecciones para Cortes de Cádiz, que como bien comentaba doctor, derivaron de la Constitución de Cádiz de 1812, pero comienzan en septiembre de 1810. Él fue elegido diputado por Coahuila y contribuyó de manera muy destacada en todo el periodo legislativo, en donde mostró ideas liberales e independentistas. Destacó su defensa de la unificación administrativa de los reinos de Nuevo León, Nuevo Santander y Texas, proponiendo la creación de una real audiencia a modo de la de Guadalajara. Fue uno de los signatarios de la primera Constitución española, que como sabemos es la que es apodada la Pepa por haber sido proclamada el día de San José. Lo destacable aquí, doctor, es que mientras estaba Ramos Arizpe participando en las Cortes de Cádiz, también Fray Servando Teresa de Mier se encontraba en España, pero se encontraba preso. Es decir, aquí hay un paralelismo antagónico, un personaje que está participando de manera activa en la vida pública, formando una de las leyes que va a dotar de andamiaje jurídico tanto a España como a Latinoamérica, y el otro pues estaba luchando por su libertad. Aquí hay un detalle que me gustaría destacar, nada más recordar, porque lo hemos platicado varias veces, que la Constitución de Cádiz nace a raíz de la invasión napoleónica a España
cuando él toma prisioneros tanto al rey vigente, que era Carlos IV, como al heredero, que era Fernando VII, y se los lleva a Francia y ocupa la península ibérica. Y el pueblo español se levanta en armas en contra de Napoleón, logra expulsar a los invasores, y como no tiene reyes, entonces se decide convertir aquello en una monarquía constitucional. Y es entonces cuando el pueblo español se reúne con sus cortes en la ciudad de Cádiz y dicta una nueva constitución que quitaba el absolutismo real y que convertía por ejemplo, uno de los aspectos interesantes de esa constitución es que todos los habitantes del imperio eran ciudadanos de España, algo que anteriormente no existía. Por eso, por ejemplo, en México existían tantas castas, las diferencias entre los peninsulares, los criollos, los mestizos y todos los grupos. Además, desaparecía la Santa Inquisición, que ese es un aspecto interesante, y compartía el poder entre el pueblo y la monarquía divina, que se había considerado como absoluta. Creo que es importante destacar porque esto va a ser determinante en el pensamiento de ambos, pero particularmente en el de Ramos Arizpe. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando en un momento. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando de vidas paralelas con pensamientos divergentes de personalidades mexicanas. Es una serie que hoy iniciamos y vamos a seguirla por varias semanas más. Y en esta ocasión estamos hablando de Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y bien, decíamos que eran contemporáneos y hasta casi coterráneos, uno de Monterrey, otro de Ramos Arizpe, ambos viviendo y luchando en el mismo tiempo. Pero ¿cuál era la diferencia del pensamiento entre Ramos Arizpe y Teresa de Mier? Claro, doctor. Pues el debate fundacional, pues no hay que perder de vista el contexto histórico. Termina la Guerra de Independencia y qué es lo que tienen las personas que están en el poder tras de sí y por venir. No hay un antecedente en cuanto a un México independiente. ¿Cómo se va a gobernar? Es decir, desde luego que había un virrey y había provincias, pero ¿de qué manera vamos a empatar estas? Porque también la historia enseña, y muchos de los legisladores que estaban participando en el primer Congreso Constituyente eran personajes sumamente preparados, y la historia enseña que a un pueblo no se le puede amaestrar como si fuera tabula rasa, y decir, partimos de cero, y entonces esta es la nueva forma de gobierno, ¿qué tal como están gobernados? Ahora vamos a pasar a ser una monarquía constitucional o una república federal o una república centralista no se puede. Entonces se tenía que examinar qué forma de gobierno empataba más con el pueblo mexicano, y surge este debate en el que dos de las grandes voces son los personajes que estamos analizando. Uno de ellos, que es Ramos Arizpe, afirmaba que debía establecerse una república federal, como muchos otros, que defendían que México debía parecerse mucho a los Estados Unidos. Creo que a pesar de que han transcurrido poquito más de 200 años, son cuestiones que todavía están vigentes. La gran influencia que ha tenido Estados Unidos de América tanto en nuestra identidad nacional como en la economía, en las decisiones políticas, en muchas cosas. Y una de ellas, pienso, que precisamente nos dotó de la forma de gobierno que tenemos. Si Estados Unidos no hubiera estado constituido como lo está,
como lo estaba en aquella época, que lo sigue estando, no creo que hubiera necesariamente triunfado la postura. No quiero spoilear, pero sabemos que al final México devino en una república federal. Pero, doctor, abonando un poquito para esta conversación, ¿es México verdaderamente de facto una república federal? Porque lo que distingue el federalismo del centralismo, y aquí cabe hablar un poquito de eso para los radioescuchas, es que se supone, la teoría, es que en la República Federal varios territorios independientes uno del otro se alían para conformar un todo político más grande, más poderoso, que en situaciones de emergencia pueda hacer frente a invasiones, a crisis, a cuestiones que comprometan el territorio, pero que en su régimen interior sean libres y soberanos. Y bueno, nosotros, como sabemos, ponemos el ejemplo de Coahuila, porque somos coahuilenses, pues tenemos una constitución política del estado de Coahuila que establece que el territorio es libre y es soberano, y tenemos una legislatura y tenemos un poder judicial del estado de Coahuila. Es decir, voy a emplear una expresión muy simple: cada estado es un mini país y todos estamos aliados en un gran país que es México. En teoría, esto busca este trasfondo de decir, pues es que cada territorio, como es un pueblo soberano, independiente, tiene su propia población, sus costumbres, su cultura, sus creencias, y es difícil empatar eso cuando son territorios como México, que ocupan mucha extensión territorial y hay muchos sistemas de creencias, muchos lenguajes, muchas culturas. El norte es distinto al sur, es decir, nos parecemos, pero no tanto. Uno va a Chiapas, no es más simplemente Ciudad de México, es otra cosa, es totalmente otra forma de vivir la vida en el sur que en el norte. Y en el centralismo, en cambio, se parte de la premisa de un poder central, de un único poder central que, para operar, pues como todo, ¿no? Se puede dividir en departamentos, pero conservando siempre el ejercicio del poder en una sola entidad, por decirlo de alguna manera. Y precisamente mi pregunta era, doctor, ¿qué opina usted? ¿México es una verdadera república federal por esto? Tenemos el antecedente de que desde todo el tiempo del priismo, ¿no? De la mayor parte del tiempo, ¿de qué color eran las entidades federativas? La mayor parte del priismo, ¿cuántos de los gobiernos estatales eran gobernados por el PRI? Ahora que cambia de color, ¿qué está ocurriendo? Exactamente lo mismo. Del poder central se pintan todos los demás. Entonces, realmente es un federalismo. ¿Usted qué piensa? ¿Es un federalismo auténtico? ¿Es un federalismo que quiere ser federalismo? ¿O es un centralismo disfrazado de federalismo? Porque sabemos que muchas de las cuestiones se operan desde el centro, y esto creo que usted tiene un epitafio de uno de los personajes que puede venir a colación un poquito más tarde en relación a este tema. Bien, para poder entender muchas veces la parte política hay que entender la parte histórica. Ajá. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos de América, como se llaman ellos, eran colonia de Inglaterra, eran 13 colonias. Así es. Y cada una de ellas tenía independencia en sí misma. Massachusetts era independiente, por ejemplo, en comparación con Georgia. Sí, era otra cosa totalmente diferente. Desde un principio nacen como áreas propias, ¿sí? Como colonias, por algo eran las 13 colonias. Pero sin embargo, vamos a partir de que en lo que es la Nueva España, en primer lugar, es incorrecto hablar de colonia en México. Aquí era virreinato. Definitivamente solo era virreinato, no era colonia. Y el virreinato era una entidad sólida, monolítica, central totalmente, que dependía directamente del rey. Y aquí hay que aclararlo, dependía directamente del rey de España. Y era inmensa.
porque no solo comprendía lo que nosotros conocemos como los casi no más de 4 kilómetros, comprendiendo los territorios que México perdió con Estados Unidos en la guerra de 1847-48, sino que además tenía control sobre Filipinas, por ejemplo, sobre algunas de las islas del Caribe, e incluso sobre la Capitanía General de Guatemala, ¿sí? Entonces era una entidad única. Cuando llega el momento de lo que es el tema que estamos tratando precisamente, que es la Constitución de 1824, el pensamiento de Fray Servando Teresa de Mier era no que fuera una república centralista exclusivamente, sino que él pedía que fuera una república a la que él llamaba Anáhuac. Es importante determinar este aspecto, porque eso nos lleva a entender que Fray Servando Teresa de Mier tenía un conocimiento profundo de lo que venía a ser Mesoamérica, por llamarla, simplemente por el nombre de Anáhuac ya nos ubica en una situación histórica precisa. Y él dice que México nunca ha sido centralista, que México nunca ha sido federalista, perdón, que México va a ser siempre centralista. Y es una de las maldiciones o de las profecías que lanza, porque hay un tema particular que son las profecías que lanza. Y una de sus profecías es que será federalista en el papel, pero nunca en la práctica. Yo me atrevo a decir que durante las diferentes etapas de la historia de México, el centralismo ha sido lo fundamental. Usted habló hace un momento de cuando el priismo, coincido totalmente, pero antes del priismo estuvo el porfiriato. Claro. Y durante el porfiriato había un solo personaje que palomeaba a los gobernadores, que era Porfirio Díaz. Y antes de él estuvieron, por ejemplo, en la época en que Juárez logró finalmente la República restaurada, que ya elimina el imperio de Maximiliano y se establece otra vez el México independiente. También Juárez tenía un control general, y lo mismo sucedió con Santana. También Santana tenía. Entonces, históricamente, México no había sido federalista para nada. Los gobernadores, como lo dicen varios de los estudiosos de Coptena Ramírez, por ejemplo, en su derecho constitucional, uno de los grandes constitucionalistas mexicanos, dice: los gobernadores eran virreyes, no eran gobernadores. Y a la fecha todavía vemos en muchos lados que se siguen uniendo en relación al partido político. ¿Qué pasa en el año 2000? Hay un cambio de partido político. Yo vi en ese entonces, yo lo viví plenamente, que los priistas, que siempre odiaron hasta hace 2 años a los panistas, odiaban, los gobernadores priistas odiaban a Fox, lo odiaban. Y aquí en Coahuila lo vivimos, porque Humberto Moreira, priista, siempre atacó a Fox. ¿Qué pasó? Se empezó a generar cierto federalismo, pero más bien de partidos políticos más que independencia. En último término, vamos a plantear una situación. La situación fiscal del país, tanto durante el priato como los dos sexenios del PAN, el regreso al PRI, y ahora con Morena, la situación fiscal es que todo depende del dinero de la federación. Sigue siendo la federación la que maneja los ingresos fuertes del país y la que reparte a los estados las famosas, se me fue el nombre, ¿cómo le llaman? Federales. Participaciones federales. Los estados están llorando las participaciones federales para que les quede. Que han amenazado con salirse de ese pacto fiscal cuando las cosas se ponen muy... pero solamente quedan... Pues nada más han quedado en amenazas en todos lados. Y entonces, ciertamente podríamos hablar de que durante la época inicial de Fox y luego la de Calderón, que eran panistas, los gobernadores priistas amenazaron, ¿sí? Y pero no pasó nada. No pasó nada porque siguió manejándose la cuestión de dinero. Fue la única vez que yo he visto que ha habido un sentimiento de los estados de, ¿qué podríamos decir?, de apropiación de su identidad. Fuera de eso, creo que el federalismo en México no ha existido. Y me atrevo a decir que no existe. No, y yo estoy de acuerdo con usted. Y entonces, pues, retomando, ya habíamos comentado que Ramos Arizpe se pronunciaba por una república federal y el neoleonés, Fray Servando el Padre Mier, se pronunciaba por una república centralista que era más bien un cierto federalismo moderado. Y hay
quienes afirman que este debate nacional definió en gran medida el rumbo que tomaría nuestro país, porque incluso esa inestabilidad política derivada de la falta de consenso fue lo que provocó también, en cierto sentido, que hubiera condiciones para que México perdiera gran parte de su territorio. Y aquí no hay que perder de vista, las corrientes, insisto, estaban ante la nada. Que fue llegar, ¿y ahora qué hacemos? Porque incluso también se estableció el primer imperio mexicano. Es decir, no sabíamos ni siquiera cómo gobernarnos. Había incluso algunos, todavía había bonistas en aquella época que propugnaban por el hecho de que se continuara con una cierta dependencia de España. Entonces tiene mucho mérito el hecho de que haya habido realmente un debate intelectual y que grandes personajes se hayan enfrentado y que se hayan enfrentado con mucho respeto, porque creo que eso es algo muy importante que vamos a abordar en el siguiente bloque. Como habíamos comentado, mientras Ramos Arizpe estaba en las Cortes de Cádiz en 1812, Fray Servando estaba en las prisiones de la Inquisición, derivado precisamente de la postura que había externado en el momento en el que indicó lo que dijo sobre las apariciones de la Virgen. Y el destino lo reunió en el primer Congreso Republicano que se conformó después de abortar precisamente el imperio de Iturbide. Ramos Arizpe era un admirador del sistema político de Estados Unidos y en cambio, Fray Servando Teresa de Mier, como usted bien lo comenta, él veía más bien qué tenemos. Y creo que él tenía más los pies en la tierra, más que ver hacia afuera, vio hacia adentro y decía, este es mi punto de vista, doctor. Y bueno, va a darle la razón, por ejemplo, a Fray Servando Teresa, pocos años más tarde, 12 años más tarde, cuando Santana establece el sistema centralista, la separación de 3 estados del país. Texas, que se va a ir para Estados Unidos y ya nunca va a volver. Zacatecas, que se va a recuperar a la fuerza y que va a tener como castigo perder Aguascalientes. Y Yucatán, al cual Andrés Quintana Roo va a lograr de atraer hacia México, va a lograr reintegrarlo a México, pero más tarde va a ser castigado quitándole los territorios que hoy conocemos como Quintana Roo y como Campeche. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando precisamente sobre este interesante tema. A mí me apasiona. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Mexicanos Distinguidos con Pensamientos Divergentes. En esta ocasión estamos hablando de Fray Servando Teresa de Mier y de Miguel Ramos Arizpe. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y bueno, regresando un poco a Fray Servando Teresa de Mier, padre Mier, hay algunos aspectos que me gustaría que comentáramos sobre la vida de él, que no es muy conocido, no es de esos héroes que estén súper destacados. Particularmente en Torreón, yo no me acuerdo ahorita que haya alguna estatua, calle, calzada que se llame Padre Mier. En Monterrey sí, y en la Ciudad de México sí. Claro. Bien, por ejemplo, cuando estaba en Europa, tuvo oportunidad de conocer la rebelión contra Napoleón y luego la rebelión de los jóvenes españoles liberales en contra de Fernando VII, que no quiso reconocer la Constitución de Cádiz y quiso mantener el absolutismo. Y esos jóvenes fueron tomados prisioneros, pero como habían sido héroes de guerra contra Napoleón, fueron desterrados. Y justamente estando en Londres, el padre Mier conoce a un joven destacado, muy valiente, llamado Francisco Javier Mina. Y allá en Europa, en Inglaterra, lo convence de venir a luchar por la independencia de la Nueva España. No le va a costar mucho trabajo convencerlo,
porque el joven Mina ya tenía la idea de buscar. Incluso en uno de sus documentos que escribe Mina, dice: estoy convencido que luchar en cualquier parte del mundo contra el opresor es luchar a favor de la libertad. Y por eso decide venirse, se vienen a América, particularmente llegan a Estados Unidos, en donde con mucha facilidad encuentran apoyo económico, particularmente en Galveston, porque los americanos necesitaban liberar a América Latina en general para poder comerciar con ellos. Recordemos que España había establecido el monopolio de comercio que prohibía que las colonias comerciaran. Ay, que sí, ve con otros lugares que no fuera con España. Y entonces Fray Servando Teresa de Mier logra que Mina llegue a México e inicie una etapa nueva, a la que yo siempre he llamado así como la mezcla entre la etapa 2, que fue Morelos, y la etapa 3, que fue Guerrero. Ahí entra Mina. Y es importante destacar algunos detalles de Servando Teresa de Mier como alguien que acerca a la independencia de México por ese lado. Pero también, por ejemplo, destacan mucho su vida los escapes. Claro, doctor, pues precisamente abordando lo que usted comentaba, Fray Servando Teresa de Mier acompañó a Mina a Nueva York y a Filadelfia y estuvo buscando aliar a todos los rebeldes que pudieran localizar para luchar aquí en lo que era todavía conocido como la Nueva España, la Guerra de Independencia. Pero resulta que cuando llega es apresado y lo mandan a la fortaleza de San Carlos de Perote, que es el 6º encarcelamiento, y porque de allí lo mandan también a la cárcel de la Inquisición en Ciudad de México, y allí es donde escribe parte de sus memorias. Finalmente lo trasladan a La Habana en 1820 y escapa de la prisión por 6ª ocasión. Él, como usted comentó, a partir de que dio este discurso que él mismo calificaba como una especie de ideas extrañas que no sabía de dónde habían venido, pero que consideraba que eran él decía, bueno, estas son ideas que no necesariamente son las más normales, pero yo las propongo, y si alguien tiene algo que decir en contra, pero que me lo digan con buenas razones, ¿sí? Resulta que se escapa, se refugia en Filadelfia y allí permanece hasta la consumación de la independencia de México, pero en febrero de 1822 vuelve a México, arriba al puerto de Veracruz, y de nueva cuenta es hecho prisionero y enviado al castillo de San Juan de Ulúa bajo el control de los españoles. Posteriormente fue diputado en el primer Congreso Mexicano por el estado de Nuevo León. Siempre se opuso a la formación del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, y ese hecho le valió la prisión por 7ª ocasión, y de nuevo se escapa el 1 de enero de 1823 del convento de Santo Domingo, que a la postre se convirtió en el lugar, no de su eterno descanso, más adelantito lo vamos a platicar, pero sí un descanso después de su fallecimiento. Un aspecto que me gustaría aquí comentar, que creo que es un tema histórico, pero también de mucha actualidad, es que si algo nos enseña la historia de estos dos personajes es el mutuo respeto que se profesaba, porque no obstante que eran adversarios políticos encarnizados, eran Encarnizados, amigos, sí, pero eran amigos. Me refiero que existía una amistad sincera que permaneció intacta durante toda la vida muere primero Fray Servando Teresa de Mier, pero ¿cómo es posible que hace 200 años, saliendo de una guerra, tuviéramos ese nivel de políticos que, no obstante ser rivales, tener puntos de vista radicalmente distintos, pudieran abrazarse en las diferencias? Creo que, no sé, doctor, usted es expertísimo en historia, ¿en qué momento de la historia nacional perdemos? Si hubiéramos seguido, creo, con esa clase política que pueden debatir, pero sin perder la línea del respeto. En alguna de las conversaciones que hemos tenido usted y yo fuera del aire, fue algo que comenté, que algo que necesitaba el país era que los contendientes políticos se reconocieran ambos, no obstante que pensaran muy distinto, la legitimidad, porque si yo veo que el partido en el poder acusa a los otros de corruptos, de rateros, de mil cosas, pues ese discurso permea al pueblo, y el pueblo va a decir, ellos son corruptos, ellos son rateros, todos los que votan por ellos tienen las mismas atributos, y resulta que yo no puedo hacer equipo
con un corrupto, con un ratero, con un secuestrador, con un vendepatrias, Entonces creo que el discurso político tiene que cambiar y centrarse más en las ideas que en las personas. ¿En qué momento de la historia nacional podría usted decir que perdimos esto? Pero ese nivel de debate en el que podemos pensar totalmente lo contrario, pero a pesar de eso podemos ir y tomarnos un café y apreciarnos y ser amigos porque tenemos en común que queremos lo mejor para México y simplemente tenemos ideas distintas. No por pensar distinto voy a pensar que ustedes que corrupción y que esto, porque así sucede, no nada más en nuestro país. De hecho, esa clase de discurso es lo que ha entronizado a los populismos en el siglo XXI. Eso es lo que ha ocurrido también. Pasó con el tema del Brexit, pasó con el tema de Trump, pasó con el tema de Bolsonaro, y incluso, aquí hay muchas cuestiones, creo que también es parte de lo que está ocurriendo en nuestro país el discurso que se da, porque todas las mañanas desde el Palacio Nacional no podemos negar que se vierten esta clase de descalificaciones que no son ideológicas, son siempre ataques a las personas, no son ideológicas. Yo no veo allí un político hablando de política, veo allí un político hablando de delincuentes. Es un discurso totalmente distinto que polariza, doctor. ¿En qué momento de la historia nacional se los fueron esas grandes mentes y esa gran forma de hacer la política, de pensar distinto y respetarnos? No sé cuál sea la excepción y cuál sea lo común. Ciertamente en todos los procesos de los legislativos, de poderes, ha habido esas situaciones. Se dio en el Senado romano, hubo momentos muy difíciles, pero también hubo momentos en que los contrarios se debatían duramente en el Congreso, pero fuera de ello se respetaban. Inclusive podemos encontrarnos en Grecia un Demóstenes criticando precisamente la invasión de Esparta, pero al mismo tiempo respetando a los demás, o las famosas filípicas que eran, las filípicas de Demóstenes, o llegamos al Senado romano, donde encontramos críticas muy fuertes en contra de los otros. En México, el primer congreso que existió formal fue muy sencillo, el Congreso de la Náhuatl, precisamente, el Congreso de Morelos, porque todos llevaban la misma visión, no había contrarios ahí. Pero en el Congreso de 1822, para la designación de Iturbide, ahí ya había intereses particulares y ahí ya hubo conflictos. En el Congreso de 1823-24, que es el que estamos hablando, la lucha no era por intereses particulares, era por ideales. ¿En qué momento, me pregunta, que surgió esto? Cuando empezaron los intereses particulares. Yo me atrevo a decir que la Constitución de 1856, en el Congreso que va a crear la Constitución de 1857, ahí ya hay quienes defienden los intereses de México y quienes defienden los intereses del clero, del ejército y demás. Ahí ya se da un conflicto muy fuerte, prácticamente irracional, y prácticamente una visión de intereses. Durante el Porfiriato las cosas están bien, pero volvemos a encontrar esto cuando Huerta toma el poder. En México, donde hay gente que defiende a Huerta, pero hay gente que defiende la independencia del pueblo, como lo va a hacer Belisario Domínguez, lo va a hacer Serapio Rendón, ¿sí? Y luego nos vamos hasta la Constitución del 17, donde va a haber enfrentamientos gruesos, o sea, en el Congreso de Querétaro, pero van a ser a favor de generar precisamente derechos del pueblo. La Constitución del 57, todos eran revolucionarios. La Constitución del 17, todos eran revolucionarios. Eran visiones diferentes, pero no eran intereses diferentes. Prácticamente los intereses eran lo mismo. Lo que pasa es que yo veía los intereses de los trabajadores, por ejemplo, que fueran de los estados. Vamos a poner el caso de la ley la ley del trabajo, que podía ser estatal o que fue estatal un tiempo, después pasó a ser federal, o algunos intereses de la propiedad de las tierras a favor del estado, o permitir la propiedad privada, y lo mismo pasaba con otras cosas. Durante la discusión de hace 100 años, exactamente, de los famosos tratados de Bucareli, sí hubo conflictos muy serios que terminaron con la muerte de uno de
de los enemigos de que se firmara el Tratado de Bucareli. Después vino un periodo largo, extenso, donde la voz del presidente era la que mandaba en el Congreso, ¿sí? Y me refiero a toda la época del priismo, ¿sí? Poco era lo que se discutía. De hecho, se decía que las cosas que llegaban al Congreso por parte del presidente eran aprobadas automáticamente. Va a volver a haber otra vez conflictos durante la época en que el PAN toma el poder del país, pero de cualquier manera yo veo que la radicalización del Congreso hoy no es una radicalización solamente de ideales, es una radicalización de intereses con ofensas que rayan realmente en lo increíble. O sea, a gente que agrede en lo personal a un legislador, cuando la discusión debería ser sobre las ideas. O sea, no estoy de acuerdo con lo que tú dices por esto y esto otro, y no decir, no estoy de acuerdo porque tú eres esto, tú eres lo otro. No, espérame, estamos hablando de ideas. Claro, ¿sí? Claro. No, doctor, de hecho, creo que, o sea, en lo personal me pareció muy clara su exposición. ¿En qué sentido? En que la pérdida de calidad política viene cuando se inmiscuyen intereses personales en la política. Nos faltan políticos con ideales. Estoy totalmente de acuerdo. Una cuestión que sostenía Fray Servando Teresa de Mier, que también es muy interesante y muy polémico su pensamiento. Él decía que había que cuidar al pueblo del propio pueblo, que el poder era para ordenar al pueblo, no para que el pueblo gobernara, sino para que las personas que tenían los atributos para poder llevar adelante un país decidieran que era lo mejor para el país, incluso en contra del voto popular. Y ese tipo de situaciones también es que la historia en ese tipo de cuestiones es actual. Es decir, ¿hasta dónde una democracia pura y dura en la que de verdad la gente, el voto mayoritario pueda decidir, puede llegar a ser nociva? Hay un texto muy interesante que se lo había comentado usted fuera del aire, que precisamente se llama ¿Cómo mueren las democracias?, que está escrito por dos politólogos que son catedráticos de la Universidad de Harvard, y no tiene nada que ver el texto con el hecho de... en español, de pegar políticamente a la política. No, ellos lo escriben preocupados por su propio país cuando llega Trump al poder. Y luego empiezan a hacer analogías de cómo es que ese tipo de perfiles autoritarios han podido llegar al poder, y detectan que al menos en Estados Unidos fue por el hecho de que los partidos perdieron la eficacia para poder cribar a los perfiles autoritarios, y esto daba más poder al... Entonces, aquí también se puede o no conceder la razón a nuestro personaje, que nos vamos a quedar con las ganas de platicar un poquito más sobre el hecho de que se perdió su momia, porque resulta que se momificó, y cuando demuelen el convento de Santo Domingo lo encuentran y luego lo venden a un empresario circense. Ya no se supo qué pasó, pero cuando fallece, doctor, ¿usted tiene algo que decirnos antes de fallecer? Es muy simple. De la pregunta que me hizo hace un momento, la respuesta fue muy concreto. Cuando fallece, antes de fallecer, claro, antes, ajá. Fray Servando Teresa de Mier pide que la extremaunción se la dé Miguel Ramos Arizpe, su rival, su enemigo político. Claro, una cátedra de civismo. Sí, no se nos olvide, lógicamente, que ambos eran sacerdotes. Por lo tanto, sí era válida la extremaunción que Miguel Ramos Arizpe le realizó a Fray Servando Teresa de Mier. Pues se nos acabó el tiempo, ya estamos en esto, pero me gustaría que continuáramos la próxima semana con otros dos personajes de un poquito más adelante de los de hoy, que fueron Lucas Alamán y José María Luis Mora. Ellos corresponden a los años 30, prácticamente 1830, y así vamos a seguir tratando de conocer la historia de México a través de personajes cuyos pensamientos son, ¿cómo podríamos decir?, divergentes. Magnífico. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, y al auditorio. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, los esperamos el próximo sábado, ya 5 de agosto, ya llegamos a agosto. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó
Diálogos con la historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.